506 años de la Reforma Protestante es el evento que queremos conmemorar el día de hoy a partir del Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 3 al 16. Y para nosotros es una alegría poder estar en este lugar junto con ustedes, Iglesia Local Santa Gracia, conmemorando esta fecha tan importante para nosotros como Iglesia Bíblica de Herencia Reformada. Y a modo introductorio quisiera en breve contarles o recordar que el 31 de octubre de 1517, pues esa es la fecha que dio lugar a la obra providencial del único Dios verdadero, quien por su Espíritu Santo guió, respaldó y en alguna medida inspiró a hombres y mujeres de fe, de convicción y de carácter, para poner en práctica algo que está plasmado en el Evangelio de Mateo capítulo 5, que es lo que vamos a revisar el día de hoy, versículos 13 al 16. E inclusive en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, que también hemos venido revisando sistemáticamente, ¿no?, como iglesia local. Es Martín Lutero, un académico de la Universidad de Wittenberg, un hombre que resiste santamente, devolviendo la palabra de Dios al lugar que corresponde. Esto en un momento en donde, en el nombre de la fe cristiana, se consolidaba un millonario negocio de la fe, profanando el nombre de Cristo, profanando la Biblia y la posibilidad de que el pueblo accediese a ella. Es la experiencia de hermanos nuestros 506 años atrás, lo que conmemoramos el día de hoy. La lucha de resistencia, el amor a Cristo, el amor a la palabra, el carácter de ellos, que hoy nos servirá de referente y ejemplo para hacer una gran invitación a la iglesia contemporánea, a la iglesia del día de hoy. El Señor ha venido hablándonos, Santa Gracia, los últimos 3-4 domingos acerca de lo que significa ser embajador del reino de Cristo. Y por dicha causa, aprovechando la conmemoración de los 506 años de la Reforma, queremos desarrollar con ustedes el día de hoy, utilizando como base 2 Corintios 5 y especialmente Mateo capítulo 5, 4 puntos determinantes en esta conmemoración, los cuales están en la pantalla, hermanos. El número 1, queremos conmemorar a partir de una reflexión frente a la importancia histórica de la Reforma. Número 2, revisaremos el impacto sociocultural de la Reforma, porque es importante celebrar 506 años en función a su impacto social y cultural. Número 3, nos plantearemos una pregunta que resolveremos, la cual es ¿qué pasa con la iglesia de hoy? ¿Qué pasa con la iglesia bíblica de hoy, la iglesia cristiana de hoy? Y finalmente revisaremos propondremos una nueva reforma para el siglo XXI. ¿Amén? En ese orden de ideas, los invito a que despejemos el primer tópico, el primer punto, el cual es importancia histórica de la Reforma Protestante. Y es que esto es importantísimo abordarlo, hermanos. La Reforma fue un movimiento, alguno de pronto dirá, ¿pero qué es la Reforma? La Reforma fue un movimiento que trajo a la verdadera iglesia el regreso a su esencia y a su misión. Esto era lo que quería no solo Martín Lutero, sino sus sucesores, los reformadores. ¿Qué buscaban ellos como movimiento? Pues traer a la iglesia de dicha época, estamos hablando de 1517 en adelante, algo que se había perdido, hermanos. Ellos deseaban traer a la iglesia de regreso a su esencia y a su misión, la cual se había pervertido.
La Reforma invita de nuevo al pueblo de Dios a enfocarse en la instrucción de Cristo a su pueblo. Está en Mateo capítulo 5, que ya la vamos a leer. ¿Qué instrucción? La instrucción de ser sal y luz ante un mundo que al paso de los años se pudre entre tinieblas, literalmente. Se hace importante porque, hablando de la Reforma, ¿por qué se hace importante? Pues porque cuando ella estalla en 1517, esto trae consigo un gran despertar, un salir masivo de embajadores protestantes, precisamente cristianos, que salen a protestar con el deseo y la intención visible de ser sal. Es decir, viralizar, si se puede utilizar ese término, la ley moral de Dios, los principios morales. La Reforma es importante porque es un llamado, es una invitación en dicho contexto del siglo XVI a que algunos reformadores, algunos cristianos leyendo la Biblia y salgan a sus contextos y proclamen, ojo, con el ánimo de preservar la ley moral de Dios, principios, ética de Dios, valores que se habían perdido en dicha fecha. Pero también es importante la Reforma porque no solamente los cristianos de este momento histórico salen a proclamar los valores y principios morales, sino que también salen siendo luz en medio de las tinieblas, es decir, predicando el verdadero evangelio que se había perdido. Los cristianos de 1517 se habían acostumbrado a relegar la Biblia muy lejos de su contexto, para seguir la tradición. Y los reformadores dicen, no, un momento. El Señor en Mateo 5 solicita dos elementos importantes, dicen los reformadores. El hecho de ser sal y el hecho de ser luz por medio de la predicación de un libro que se había prohibido desde el magisterio religioso dominante, el cual es la Biblia, la palabra de Dios. Esto trae consigo importantes cambios en la cultura de las sociedades europeas que la abrazaron, ¿sabe? La Reforma es importante históricamente porque las naciones que le copiaron, discúlpeme el término, pero que le copiaron a Lutero y a los reformadores, deciden colocar la Biblia en el lugar que corresponde, y esto trajo consigo cambios significativos para esas naciones y trajo todo lo contrario, perspectivas negativas para los que se negaron a la Reforma, es decir, a los países que abrazaron la contrarreforma, que eso es otro evento histórico que responde de manera negativa a la obra de la Reforma protestante. Los reformadores le proponen a los políticos del momento, a los religiosos, al Papa de la época: hermano, saque la Biblia, permítale al pueblo leer la Biblia, no la esconda, no la prohíba, porque la prohibían a so pena de muerte. Y lo que hace el magisterio religioso dominante es decir, no. Los reformadores resisten santamente. No solamente abren sus Biblias, sino que las traducen a las lenguas vernáculas, para que personas del común pudiesen acceder a las Escrituras. Pero hay algo importante aquí. ¿Por qué en Europa alta la cultura es tan diferente a la nuestra, la cultura latinoamericana, en términos de los valores? Por ejemplo, en términos de la disciplina. Los que están aquí y han podido viajar a Europa, yo creo que usted notó el cambio. ¿Por qué allá son tan distintos acá? Esto tiene una respuesta teológica, ¿sabe? Además histórica. ¿Por qué los latinoamericanos somos como somos en términos de valores, en términos de disciplina, en términos de moral? Y no estamos diciendo con esto que Europa es la panacea, ¿no? Porque allá hay unos sucesos, hoy, al día de hoy, bastante difíciles, y esto es consecuencia de que abandonaron la herencia de sus padres reformados.
Pero con todo y ello hay una notable diferencia. ¿Cuál es la razón? Pues porque se contrasta significativamente las culturas. Pues aquí vamos a pasar al segundo punto, y es el impacto sociocultural de la reforma. ¿Cuál fue el impacto sociocultural de que los reformadores salieran con sus Biblias a hacer sal y ser luz? Es decir, a proclamar los principios morales y además contarle al mundo: reconcíliense con Dios por medio de Jesucristo, predicando el Evangelio. ¿Cuál fue el impacto social de dicho ejercicio? Pues aquí es donde yo le pido que se conecte y ponga mucha atención, porque doctrinas bíblicas que rescatan los reformadores desde la Biblia son claves para entender el punto 2, el impacto social en la cultura de la Reforma protestante. Por ejemplo, algo que no conocían en la época: la doctrina bíblica de la sola fe, sola fide, sola fe. Es una de las 5 solas de la Reforma protestante. ¿Qué pasó con esto? Permítame explicar el contexto. Había parte del magisterio político religioso de la época que había emprendido una campaña que proliferaba un dogma antibíblico. ¿Cuál dogma antibíblico? Pues que la salvación y la reconciliación del hombre, esto es lo que le enseñaban a la gente, hermanos, que la salvación y la reconciliación del hombre con Dios venía a través de las buenas obras. Eso creen aún en Latinoamérica muchas personas, producto de la contrarreforma. Le enseñaban a la gente que reconciliarse o acercarse a Dios era posible por medio de las buenas obras, algo que es antibíblico. Le enseñaban a la gente que Dios veía las obras buenas que acumulaban las personas, aún la compra de indulgencias, ¿sabe? Eso se consideraba como una buena obra. Es decir, yo compro indulgencias y con esto adquiero a mi favor la entrada al cielo, no solo para mí, sino para personas de mi contexto. Alcanzar la dicha del perdón de los pecados, no por medio de la fe y no por medio del arrepentimiento, sino por medio de las obras. Ahora, ojo, el entender bíblicamente que las Escrituras son el detonante de la nueva vida en Cristo, esto se produce por algo, y aquí es donde está el punto: la doctrina de la sola fe. Los reformadores vuelven a la Escritura, socializan que no es por obra, sino es por medio de la fe en Jesucristo que hay una reconciliación con el Padre. Ahora, ¿qué le interesa a los reformadores, hermanos? A los reformadores les interesa algo importante, y es que la gente entienda que no es por su manera de ser o por el negocio de la compra de indulgencias que al día de hoy, en el año 2014, el Papa Francisco vendió indulgencias por Twitter desde Brasil en un congreso masivo. Yo no digo esto con ánimo más que de decir la verdad. Repartió indulgencias y fue transmitido por canales del mundo. Esa fue la última gran indulgencia, perdón de pecados, que otorga instituciones religiosas a personas. Y esto no, mire hermano, en términos teológicos, a los reformadores les interesaba una cosa: que la gente comprendiera que desde la Biblia no se trata de las obras que yo haga para reconciliarme con Dios, sino se trata de reconciliarme con Dios por medio de la fe en ¿quién? ¿Y cómo conocer a Cristo? Por medio de la sola Escritura. Entonces, aquí hay, ojo con esto, porque aquí es donde la doctrina de la sola fe tiene un impacto importante. ¿Cómo pueden las personas, conforme a la gracia de Dios, conocer a Cristo? Por medio de la Biblia. Cuando leen la Biblia, es probable que su fe salvadora sea recibida como don de gracia y puedan reconciliarse con Dios. Pero había un problema, y aquí viene el impacto social y cultural de la Reforma: que en 1517 más del 90% de la población era analfabeta. Entonces la Reforma se encuentra con un gran reto,
No solamente contarle al mundo que no es como tú crees, que si te portas bien, si peco y rezo empato, sino que se trata de ir a la Biblia, conocer a Cristo y por medio de la fe en Cristo reconciliarme con el Padre. Pero ¿cómo vamos a reconciliar a la gente si no saben leer? Entonces, ¿cuál es el impacto social y cultural de la Reforma Protestante? Que el 90% de Europa es analfabeta. ¿Por qué es analfabeta? Porque al magisterio religioso dominante no le interesaba en lo absoluto que la gente supiese leer. Entre más ignorantes y más analfabetas, menos van a querer leer y entonces se van a acercar. Cuénteme qué dice la Biblia, el fenómeno actual. Yo no leo eso, cuénteme, pastor, yo creo en lo que mi iglesia me dice. En este contexto del siglo XVI, 90% de la población analfabeta. Mire, hermano, la estadística dice que gracias a la doctrina bíblica de la sola fide, solo la fe salva, esto deja como resultado en términos de un impacto social una campaña de alfabetización que termina, escuche la estadística, con un 90% de alfabetizados y solo un 20% de personas que no saben leer en el siglo XVII. Los reformadores se pusieron a la tarea de alfabetizar al pueblo porque era la única manera de que el pueblo pudiese luego por sí mismo leer la Biblia. ¿Y quién hizo esto? Es el impacto social de la reforma. Necesitamos que el mundo se reconcilie con Dios y no lo van a lograr si no conocen a Cristo leyendo la Biblia. Y estos curas no les interesa que la gente lea la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Alfabeticemos al pueblo. Escuche esto, en 1536 se crea el primer sistema de escuelas públicas del planeta. ¿Quién lo crea? Los reformadores. En la ciudad de Ginebra. Luego esto fue copiado. Obvio, en las universidades no le enseñan a la gente esto. El impacto social de la Iglesia de Jesucristo, de la Reforma Protestante. Los universitarios hoy en día no saben quién es Martín Lutero. Así un loquito por ahí. Hablo de Latinoamérica, ¿no? En Europa es otro cuento. 1536 se crea el primer sistema de escuelas públicas del planeta que luego fue copiado. Esto con el fin primario de invitar a las personas, al pueblo, para que vayan a su Biblia con espíritu crítico. No criticón, crítico. Esto dejando como resultado en términos sociales un impacto determinante en la moral. La gente empieza a leer la Biblia, ¿cómo así que Dios dice no hurtarás? Y los europeos que abrazan la reforma no toman el hurto como un juego. No adulterarás. Éticamente y moralmente hay un cambio, un impacto sociocultural, especialmente en ciudades como Ginebra, en Suiza. La gente se sorprende hoy, ¿no? Uy, pero ¿por qué ese país es así? Esto tiene una historia y un trascender. 1517. ¿Por qué los suizos son así? ¿Por qué ellos se portan así? Porque los políticos no roban. Porque sus padres, sus abuelos, sus ancestros abrazaron la Reforma Protestante. En términos morales, en términos éticos, en términos sociales, las generaciones de dicha época, siglo XVII, encuentran, después de ser alfabetizados, encuentran la posibilidad de ir a las Escrituras y hay sal y hay luz en dichos contextos. Un estudio del Banco Mundial determina que de las 100 primeras universidades, vaya al internet y búsquelo, de las 100 primeras universidades que ocupan a hoy los puestos de alta calidad en el mundo, la mayoría de ellas son de países de herencia reformada. Obviamente latinoamericana, la contrarreforma. Mientras en 1517 la reforma está estallando, ¿qué está sucediendo en Latinoamérica? 1492, el mito de la modernidad. Cristóbal Colón llega a estos lugares
y con ello no trae la reforma, trae la contrarreforma. 100 primeras universidades que ocupan puestos de alta calidad en el mundo, la mayoría de ellas son de países de herencia reformada. También dice el mismo informe del Banco Mundial que de 1901 a 1990 el 64% de los premios Nobel surgen de países de herencia reformada. Esto es tremendo, hermano. 64%, 26% de los judíos, de la comunidad judía. ¿Y Latinoamérica? El impacto de la reforma protestante en términos de la educación, hermanos. Hoy se quiere hacer educación como un negocio, sin Cristo, sin la Biblia, con el hombre como centro de todo. Pero estamos revisando estadísticas que son maravillosas y que nos dejan ver no solo la importancia histórica de la reforma, sino su impacto en la educación. Esto a partir de una doctrina bíblica, la sola fide. Tremendo, ¿no? Un movimiento llamado la Reforma Protestante que se ocupa por abrir las puertas de la libertad en términos epistemológicos, no literales, sino, o sí literales en términos del conocimiento. Libertad para el pueblo, que sepan leer, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo la conocen? Analfabetas, universidades y escuelas públicas. Ahora, el impacto social de la reforma no fue solamente en términos de la educación, hermanos. Por ejemplo, una segunda doctrina, escuche esto, la doctrina bíblica de la depravación total. Total depravación. Esto es teología de la reforma. Es la primera doctrina de la gracia, de las 5 doctrinas del tulip. Total depravación. ¿Qué nos dice la doctrina de la total depravación? Está en la Biblia. Los reformadores solo fueron a la Biblia. Ay, pastor, yo no quiero estudiar. Hermano, refórmate. Porque la doctrina de la total depravación nos deja ver desde las Escrituras que el hombre, por causa del pecado, está muerto espiritualmente. Y con ello, su muerte espiritual refleja su muerte moral. En ese orden de ideas, la doctrina bíblica de la total depravación tuvo una determinante influencia en el campo de la política, por ejemplo. ¿Sabe qué hicieron los reformadores? Al entender que el hombre naturalmente está depravado, ellos piensan en la política y dicen: ¡jue madre! ¿Cómo vamos a poner un presidente, un gobernador, un monarca a que subjetivamente haga lo que quiera con su condición depravada? En ese momento los reformadores, allí nace en el seno de la reforma algo que políticamente se conoce como el constitucionalismo. Gracias a una teología bíblica. ¿Qué es el constitucionalismo? Pues de la desconfianza de conocer el riesgo, pues bíblicamente el riesgo que trae consigo entregar el poder a un monarca o a un gobernador que naturalmente está depravado en términos espirituales. Esto deja consigo que el rey o la autoridad gubernamental ahora tenía que regirse ya no por sus propios subjetivos deseos, sino por una constitución política. ¿De dónde sale la constitución? Eso no es que toda la vida existió, hermano. Las cartas magnas, el constitucionalismo político, nace en el seno de la Reforma Protestante. Claro, el rey es depravado totalmente, es decir, que es un gran pecado. No sabemos si es cristiano o no el gobernante, entonces creemos una constitución y que él se rija no por lo que él quiere en su depravación total, sino por lo que la constitución que todos como nación construimos para que él ejecute dicha constitución. Igualito a Latinoamérica, ¿no? Esta doctrina bíblica de la total depravación trae como consecuencia un acuerdo social en términos políticos para establecerle un límite al poder a la persona que está de turno en el cargo de ser jerarca, políticamente hablando, en términos terrenales. Los reformadores impulsan por el entendimiento del riesgo que hay detrás de una condición de orden espiritual en el hombre
el modelo del constitucionalismo que se replica en Suiza, en Escocia, y que luego llega incluso por los puritanos reformados a una gran nación que es una gran nación, hermanos, los Estados Unidos de Norteamérica. Los puritanos reformados llegan y consolidan dicha nación arriba de América. Los Estados Unidos, nación de herencia reformada que en sus colonias traen consigo una Biblia en la mano y forjan una carta política, una carta magna o constitución política con la Biblia en la mano. Los padres fundadores de los Estados Unidos, 1789. Mientras tanto en Colombia, en la Gran Colombia, ¿qué estaba sucediendo? La patria boba. La herencia reformada, el impacto sociocultural de la reforma. Inspirada en los principios, estoy hablando de qué? De la Constitución Política de los Estados Unidos. Inspirada en principios, valores y doctrinas bíblicas fundamentales. Hay gente que políticamente opina y habla de lo que no sabe y critica todo, y critican arriba y critican abajo, pero no, hay que ir a los libros, a la historia, y hay que ser justo. Este es el impacto sociocultural de la reforma en términos educativos, en términos políticos. Ahora, esta doctrina de la total depravación no solo dejó el constitucionalismo, también deja un aporte significativo en el marco político, y es el surgimiento del Estado de Derecho, el Estado social de derecho moderno. ¿Qué es eso, pastor? No es otra cosa más que los gobiernos deben estar regidos y limitados por la ley y no por su subjetiva voluntad. Esto no le gusta a las dictaduras. Por eso las dictaduras no son de herencia reformada, sino de herencia contrarreformada o atea. Para los reformadores era importante no lo que quiera una sola persona en beneficio colectivo, sino lo que queremos todos, y usted es un servidor nuestro, de nuestra Constitución. Esto nace y hoy que es día electoral, ¿no? Sea responsable por quien votamos, hermano. El voto en blanco resistencia no tira, no, usted verá qué hace con su vida. Sí, Dios mío, no. Dios nos guarde de utilizar este púlpito para eso. Ahora, hermanos, es el impacto de la reforma protestante en términos de la política, que se preocupa por restringir el alcance de la subjetividad monárquica de un gobernante en condiciones depravadas, caídas, en términos de la depravación total, y esto trae consigo avances, como ya lo dije, la Constitución política, el Estado social de derecho. Ahora, permítame avanzar rápidamente. Una tercera doctrina bíblica que la Reforma Protestante rescata de la sola Escritura, y además que deja un impacto sociocultural en los países que abrazan la Reforma, y esto es maravilloso, me encanta esto, y es una visión bíblica del trabajo. Los países que abrazan la Reforma Protestante revisan Génesis capítulo 1, versículo 28, y simplemente desde la perspectiva bíblica del trabajo abrazan dicho modelo. Acuérdese que esto es historia, ¿no? El modelo monárquico de la época, el feudal, constituía una pirámide social encabezada, estoy hablando del contexto nuestro, el feudalismo, hablemoslo de acá, local, que el feudalismo es un evento histórico que se trae, se exporta aquí a nuestro contexto, y ese modelo tiene por cabeza al clero y a los monarcas. ¿Quién es el clero? Pues el magisterio religioso dominante, junto con los monarcas, los reyes, los políticos de turno. Ellos no trabajaban. ¿Y por qué en Latinoamérica? Mire, esto es interesante. Ellos no trabajaban ni de riesgo, pero sí dejaban el trabajo a las clases que ellos consideraban inferiores. Estoy hablando de Latinoamérica. Esto no ocurre en la reforma de los países reformados
hay otro suceso y otro acontecer. Ahora, la reforma no es una panacea, hermanos. No vamos a romantizar la reforma. Detrás de la reforma hay tragedias también, cosas terribles. Sin embargo, desde el marco de la honestidad, rescatamos la visión bíblica del trabajo que trae consigo la reforma. Y es que para los reformadores el trabajo desde Génesis 1:28 es un don y un regalo de Dios. Para los países que no abrazan la reforma, el trabajo es un castigo de Dios. Por eso usted nota que en Latinoamérica el clero nunca se junta, ni la clase, ¿cómo decirlo sin que suene? La clase política no trabaja. Estoy hablando en el contexto del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI. No, en Latinoamérica no hay siglo XVI, no hay siglo XVII, siglo XIX, siglo XX. ¿Por qué razón, hermanos? Porque para los reformadores era importante comprender que el trabajo es un regalo y es un don de Dios. Los países que abrazan la herencia reformada se desarrollan industrial y económicamente muy rápido, porque ven el trabajo como un don del Señor, porque lo ven en la Escritura, mientras que los países de la contrarreforma se prohíbe la Biblia, no se abre la Biblia y se interpreta el trabajo como que es que como Adán cayó, entonces ahora trabaje, y eso es un error de interpretación bíblica. Claro, entonces ¿quién trabajaba? Pues la mugre, según ellos, ¿no? La clase, los esclavos, los nativos, los negros, esos que vienen de abajo y según esta cosmovisión ni bíblica ni reformada. Esos que huelen a tierra en sus dedos, esos campesinos, esos están maldecidos por Dios, esos son consecuencia. Nosotros, en cambio, sí, el trabajo es para ellos, que son una escoria social. Y se veía el trabajo como un castigo, una maldición. Por eso las clases y las élites dominantes no trabajaban. Tenían esclavos que suplían y veían el trabajo en función del beneficio de las élites y las clases altas. En la herencia reformada, los países de contexto reformado, el fenómeno es distinto. ¿Por qué? Porque desde las Escrituras se observa que el trabajo es un don y un regalo de Dios. Por ende, en países contrarreformados, el trabajo no se presenta al mismo nivel y el desarrollo socioeconómico no se presenta al mismo nivel. Mire, ¿por qué los países de herencia reformada, tristemente hoy hay un fenómeno, todos dirán hasta, pero de herencia reformada, ¿por qué dichas naciones, a comparación con las nuestras, con las Latinoamérica especialmente, hay un cambio tan significativo? Hermanos, esta es una razón. Esta es una razón. Las evidencias no mienten y al día de hoy, iglesia, dichas naciones de herencia reformada disfrutan del esfuerzo y del trabajo austero y honesto de sus padres fundadores reformados. Mientras que nosotros en Latinoamérica somos receptores de una herencia clasista, feudalista, racista, separada entre clases sociales que vean el trabajo desde una perspectiva distinta. Otros temas que por cuestión de tiempo no puedo tratar, como el tema de la visión de la mujer. ¿Qué dice la reforma al respecto? Por cuestión de tiempo no lo vamos a revisar, pero hemos visto varios ejemplos del impacto social de la reforma. Ahora, pasando al tercer punto, hermanos, ¿qué pasó con la iglesia de hoy? Tanto en Europa como acá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con la iglesia de hoy? Ay, aquí vienen las noticias no tan buenas. Y es que habiendo recibido tanto de parte de los reformadores del siglo XVI, uno dice, y bueno, ¿y qué pasó hoy?
¿Por qué al siglo XXI parece que estamos como tan distanciados de semejantes elementos propios del impacto histórico de la Reforma que a hoy ya no se perciben igual? Aquí hay que hacer una aclaración en este tercer punto. ¿Qué pasó con la iglesia de hoy? La aclaración es la siguiente. En Latinoamérica, la colonización llegó por España, obviamente. Con ello, como ya lo dijimos, la contrarreforma y no la reforma protestante. Por ende, nosotros no conocemos sociopolíticamente y aún en términos culturales el beneplácito de dicho movimiento, conocido como la Reforma, como si lo conocieron en otros contextos. Aquí la Reforma nunca llegó. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Le tengo una noticia. La Reforma hasta ahora está llegando. Y usted es la respuesta. Que usted y yo, Santa Gracia, estemos hoy hablando de este tema es el ejemplo vivo de que hasta ahora está llegando la Reforma protestante. O sea, nos llevan 506 años, hermano. 5 siglos. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Pues aquí en Latinoamérica no conocemos la Reforma. Y en Europa desecharon la Reforma. ¿Quiénes? No los abuelos, no los padres, sino las nuevas generaciones, que hoy disfrutan de la economía, del sistema político y de las mieses de lo que ellos no han trabajado, sino que trabajaron sus padres fundadores. Esa es la Europa de hoy, que en una nación como Países Bajos, en Holanda, legalizan calles de prostitución, de consumo masivo de drogas, de perversión y depravación total. Esto lo están haciendo los hijos de padres reformadores que no querían, nunca quisieron eso para sus futuras generaciones. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Que habiendo recibido tanto de parte de sus ancestros, lo que sucede hoy es que tanto en Europa como en América Latina se abandonó el principio base de la Reforma protestante, que es la sola escritura. Aquí nunca la escritura ha sido seriamente vista como lo que es, pero en Europa sí lo fue en un momento, siglo XVI. A hoy abandonaron la Biblia. ¿Para qué? Para refugiarse en un terrible tradicionalismo, ya sea ateo, antropocentrista, moderno, o ya sea eclesiástico, en el caso de Latinoamérica. Latinoamérica desecha la Biblia para aferrarse a una tradición religiosa que va en contravía a los movimientos propios de la herencia reformada, es decir, en contravía a la Biblia, hermanos. Aquí hay algo importante y le pido que, yo le dije que al comienzo que esto iba a ser un poquito difícil, pero esforcémonos. Históricamente aparece el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Pues es un movimiento filosófico que declara que el hombre puede conocer las verdades acerca del mundo. Ojo, porque estoy respondiendo qué pasa con la iglesia de hoy. ¿Qué pasó con la iglesia de hoy? Pues aparece el racionalismo que asegura que el hombre, esto con René Descartes, ahí paréntesis, que el hombre puede conocer las verdades acerca del mundo, de sí mismo e incluso conocer de Dios solo por el uso de la razón pura. Lo cual es imposible, hermanos. El hombre no puede ni conocerse a sí mismo ni conocer a Dios desde la razón pura. Sin embargo, este es un principio, este es un movimiento histórico, el racionalismo, que tiene tanta fuerza que influencia al mundo entero. Y tristemente, no solo al mundo entero, sino a la iglesia de Jesucristo, tanto en Europa, que es donde estalla, como aquí en Latinoamérica, que llega tarde todo, pero llegó. La tendencia global fue
en el marco del racionalismo fue la siguiente: entregarse a dicha postura. La iglesia en el momento terminó rendida ante la posibilidad de no poder explicar o justificar desde la razón, porque ese es el corazón del racionalismo. El racionalismo dice, mire, Descartes dijo, pienso, luego existo. Si yo pienso, existo. Es decir, la base de mi existencia es la razón. Y eso de que Jesús hace milagros, eso no es razonable. Eso de que Dios encarnó en un hombre, a mí pruébemelo desde la razón, y nace el humanismo. ¿Y quién es el hombre? El ser que piensa. Pienso, luego existo. Y al pensar, pues pienso que no tiene sentido científico explicarlo. Entonces, ¿qué pasa con el mundo? El mundo desecha la Biblia. ¿Y qué pasa con la iglesia? Esto es lo más grave. Y aquí le respondo la pregunta número 3, el punto número 3. La iglesia, en vez de asumir un carácter de santa resistencia, la iglesia empieza a coger los libros y a decir, oiga, sí. ¿Cómo le explicamos al mundo? No, pues no les expliquemos. Algunos de la iglesia dejan de ser iglesia. Otros no dejan de ser iglesia, pero ¿sabe qué hacen? Se retiran del campo académico y del mundo y se esconden en las iglesias. No, qué vergüenza. Si lo dijo Descartes y si el mundo lo abraza, entonces mejor encerrémonos y hagamos silencio, porque ¿cómo les respondemos? Y aquí viene el fenómeno triste. ¿Qué pasó con la iglesia de hoy? Toda la herencia reformada, todo lo que se avanzó, ¿qué pasó? Pues que la iglesia se retira, los cristianos empezaron a poner atención a dicho racionalismo y en vez de resistir, se rinden avergonzados, se retiran del ámbito académico, se retiran del contexto sociocultural, dejando consigo no solo un vacío inmenso que los reformadores ya habían llenado, sino que esto trae consigo que la sal y la luz del mundo se autocensura. Y ahora, ¿quién habla de principios morales divinos? Y ahora, ¿quién cuenta que la vida es sagrada, que el hurto está mal? Ahora, ¿quién le dice a los políticos que robarse mucha plata o poca no importa, porque al final hurtar, los que hurtan no entrarán al reino de Dios? ¿Quién lo dice si la iglesia no está? Ahora, ¿quién le cuenta al mundo que en términos sexuales al Señor propone bíblicamente una moral? La iglesia se retira, hermanos. Y lo que es peor, aparece la teología liberal. ¿Qué es eso? Todavía peor, hermanos. Que algunos dentro del nicho del cristianismo empiezan a cambiar su teología y dejan de predicar el evangelio para enseñar bajo el siguiente lema, o sea, como que cristiano. O sea, aquí es donde yo esta es una perspectiva propia. Aquí aparece la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? El lema de la cristiandad es: la Biblia no es pertinente, no es tan creíble, como que no es tan atrayente. Entonces la cristiandad asegura que la Biblia como que es retrógrada y no camina en sincronía con los tiempos actuales. ¿Cuáles son los tiempos actuales? El racionalismo. Entonces, como la Biblia ya no camina con el racionalismo, entonces ¿qué hace la teología liberal? Desde el seno de la misma iglesia, desde seminarios teológicos, se encargaron de terminar de sepultar el legado de la herencia de los reformadores. Ponen la Biblia otra vez a un lado y cambian el evangelio. Y entonces la teología liberal dice: no, pues Jesús sí, no, en realidad no es Dios. La realidad es un gran hombre, un gran maestro, un gestor social. Y los milagros de Jesús, ¿cómo le explicamos desde el racionalismo? No, pues expliquémoslos así, póngale cuidado, dicen los teólogos. No son literales, sino que son metáforas.
Y Jesús no vino a liberar al hombre de su condición de pecado, lo vino a liberar de su pobreza. Y esto es lo que se enseña en los seminarios al día de hoy, desde allí. Eso fue lo que sucedió con la iglesia, tanto en Europa como en América Latina. Ahora, terminemos, hermanos. Como último tópico, en honor a esta celebración que estamos teniendo hoy, esta conmemoración de los 506 años de la Reforma, se plantea desde esta casa, desde este púlpito, la siguiente afirmación o la siguiente propuesta. Habiendo conocido la importancia histórica de la Reforma, habiendo conocido su impacto sociocultural, habiéndonos preguntado y respondido qué pasó con la iglesia de hoy, ahora hacemos la siguiente propuesta, iglesia. Los reformadores de hoy, aún yo me meto en el paquete, en el grupo, una nueva reforma para el siglo XXI. Necesitamos una nueva reforma. El reto para la iglesia actual, para ustedes, Santa Gracia, para mí, para nosotros, como iglesia reformada, es el siguiente. Ahora sí vamos a la Biblia. Mateo capítulo 5. Veamos el versículo 16, les dije. 13. 13 al 16. Vamos a escuchar a Jesús porque este es el cuarto punto. Esta es la propuesta para la iglesia del día de hoy, para la iglesia del siglo XXI. ¿Cuál es nuestro contexto antes de leer el pasaje? ¿Por qué necesitamos una nueva reforma para el siglo XXI? Porque es sencillo. Salga a la calle y mire cómo está el mundo. Tal vez peor que 1517. Peor. O igual, yo no lo sé. Pero eso no es cómo está nuestro contexto. Mire lo que dijo Cristo. Cristo dijo lo siguiente. Vosotros, hablándole a usted y a mí, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, que es lo que ya pasó, ¿no? Ha pasado con la iglesia. ¿Con qué será salada? ¿Sí estoy leyendo bien? Sí, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra, esto es la reforma, alumbra a todos los que están en casa. La casa es el mundo, nuestro planeta, nuestra ciudad, nuestra Latinoamérica. Así alumbre vuestra luz, el evangelio delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el reto, iglesia? Y con esto quiero terminar. Una nueva reforma para el siglo XXI. Este martes 31 de octubre, usted tiene dos opciones. O se une a las obras infructuosas de las tinieblas, o en su mente, hermano, epistemológica. No, es que esto no es ni epistemología, esto es de la obra del Espíritu Santo convenciéndonos, hermano. Como iglesia tenemos dos opciones. Sea positivismo, mire, o nos unimos al mundo, o resistimos al mundo, hermanos. Es que a mí me hace falta el mundo. Ay, hermano. Eso es un debate que todos los verdaderos cristianos hemos tenido y tenemos. Eso está normal, tranquilo. Uno a veces piensa en el viejo hombre y dice, ay, pero yo antes. Hermano, pero ¿a qué te ha llamado el Señor? Si es que te ha llamado verdaderamente. A ser nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para los que estamos en Cristo. Mire, hubo históricamente un hombre que le resistió a Martín Lutero, se llamó Erasmo de Rotterdam, un genio.
genio. Y siempre dijo de Lutero, Lutero tiene la razón. Lutero tiene la razón. Erasmo sabía griego. Hermano, él leía la Biblia en griego. Erasmo conocía las escrituras. Y cuando escuchó a Lutero, dijo, Lutero tiene la razón. Pero ¿sabe cuál es el pecado de Erasmo? El siguiente. Pero yo como de aquí, entonces yo no lo como. Prefiero quedarme aquí. ¿Y le pareció? Prefiero seguir siendo católico. Pero Lutero, tienes la razón. Pero yo por allá no peleo. Yo me quedo acá, estoy cómodo. Sigo de profe, aquí me pagan bien. Yo prefiero estar así. Hermano, tenemos dos opciones. O somos reformadores del siglo XXI, o somos como la cristiandad. Chévere, pero yo, triqui triqui Halloween. ¿Y usted qué está haciendo? Pastor, 31 de octubre. ¿Usted qué hace vestido así? Pastor, es que usted sabe, hay que ser modernos. La nueva reforma para el siglo XXI, iglesia. El reto actual para nosotros es impulsar una reforma al día de hoy. No como la del siglo XVI, iglesia, sino como la del siglo I. La reforma de Jesucristo mismo. Esa fue la reforma de las reformas. Donde Jesucristo y su bendita palabra vuelvan a ser el centro y eje fundamental de la fe cristiana. Hermanos, punto número 4, se propone una nueva reforma para este tiempo y nuestro interés, iglesia, escucha esto, nuestro interés, hermanos, como reformadores, nuestro trabajo como iglesia reformada en el siglo actual no es más que retornar al origen. Miren, no nos vamos a inventar nada nuevo. Es volver a la esencia del fundamento apostólico cuya piedra principal es Cristo mismo. Esa es la razón de la vida de nosotros estar aquí. Es volver a las palabras que acabamos de leer en Mateo capítulo 5. Ser santa resistencia, ser sal, predicar el evangelio, ser luz. Mire, un libro como el que acabamos de observar, que el hermano recibió, se ganó. Cristianos salgan del closet. Eso es ser sal, ¿sabes? Porque es una crítica a esta imposición de la hegemonía globalista, a la ideología de género, que va en contravía a la ley moral de Dios. Y un pensador, un hombre de fe dijo, voy a hacer algo, voy a escribir un libro. Un hombre que sabe lo que es ser subversivo, porque lo fue literalmente, pero llegando a Cristo entendió que la subversión continuó siendo subversivo, pero desde otro marco, desde la santa resistencia, desde las letras, desde los libros. Mire, esa es la labor de ser sal, hermano. ¿Por qué estudias tú en la universidad? Para hacer plata, pastor. No. O sea, bueno, gloria a Dios si hace eso, está chévere si el Señor se lo permite, pero más detrás del mercantilismo, detrás del deseo material debe haber un propósito primario, hermanos, en nuestra vida como seres humanos, como cristianos y como reformados, iglesia, y de ser sal. Cristianos hoy en día que se alían con las tinieblas, emocionalmente hablando, y peor aún, en vez de ser resistencia en cuanto a sal, validamos el comportamiento ético, moral y sexual de personas que van en contra de las escrituras y no les decimos nada. No somos sal, ¿para qué sirves? Sí, Samuel, muy bien. Ayer conversaba, no me gusta hablar de mí, pero con unos compañeros de la universidad y llegó el tema del aborto. ¿Cómo aborda? Yo les dije, bueno, ¿y qué dice la filosofía acerca del aborto entonces? Y uno de ellos me decía, uy, no, yo les di mi postura. Y uno me decía, no, yo hasta allá no llego. Y le digo, bueno, es respetable, pero esta es mi postura.
y la defiendo porque es mi postura. Eso es ser sabio. Pero es que yo soy hombre y me siento mujer. Bueno, listo. Nosotros lo respetamos. Pero ¿sabes qué? Y soy sabio. Aprovecho el momento. Es difícil, hermanos. Ser sabio es difícil. Pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? A Jesús le costó la vida. A Pablo le costó la vida. A los reformadores les costó la vida. Señor, ayúdanos. Pero no nos quedemos callados, hermano. Miren, esa es la propuesta de Cristo en Mateo capítulo 5. Y desde este púlpito queremos ser escriturales, hacer eco a la invitación de Cristo a ser columna y baluarte de la verdad. Esa es la nueva reforma para el siglo XXI, mire. Primera de Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y mire lo que es la iglesia del Dios vivo. Léalo conmigo en voz alta. Columna y sostén de la verdad. Esa es la reforma, hermanos, del siglo XXI. Que la iglesia sea columna y sostén de la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Jesucristo es la verdad. La verdad de Dios, la palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad, ¿quién soporta? ¿Quién es la columna de este libro? No, usted, miren que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Quién es columna y sostén de este libro? Que es la verdad. La iglesia. La iglesia es columna y baluarte, sostén de la verdad. Y esa es la reforma, hermanos, que como iglesia sepamos ser columnas de la moral de Dios y del Evangelio de Jesucristo, reconciliados con Dios. Esas son nuestras labores. Imagínense un cristiano diciéndole a su amigo que cree en eso del amigue. No nos burlemos, aunque es difícil, ¿no? Pero ese lenguaje inclusivo y todo eso. Y el cristiano, frente a eso, hermano, mire, hola amigue, ¿cómo estás? Y yo como cristiano, hola amigue, no, hermano, mire, usted es un hijo de Dios. Bueno, yo te respeto tu lenguaje incluso, pero hola amiga, o amigo. Ay, pero no me reconoce. Ay, ¿quieres ser? Usted es mi amigo, entonces hablemos. Pero muchos hacen silencio, ¿sabe? Y el silencio es ser cómplice. Y está la amiga que se acerca a la cristiana, a su amiga cristiana, y es esta mujer que no es creyente y quiere abortar. Y se acerca a la amiga cristiana y le cuenta, y la amiga cristiana no le dice nada. O peor, la persona de fe ve que a quien estima va a abortar y no dice nada. Y este tema que estoy tocando es re duro. Ya me censuraron, ya sé que el algoritmo escucha el término aborto y ¿qué importa? Listo. Hermanos, sin juzgar, hermano, mire, escúcheme, sin juzgar al mundo, con amor, con gracia y con misericordia, ser sal y ser luz. No es pelear contra mi amigo, no es pelear contra mi amiga, no es entrar en un debate, hermanos. Mire, el Señor nos llama a debatir, simplemente nos llama a resistir. Y así como yo te escucho a ti, te respeto, escucha mi postura. Eso es ser sabio, con carácter, con respeto y con mucho amor, sí, con mucho amor, sin rechazar a las personas por su manera de hablar, por su identidad sexual. Nosotros no rechazamos a las personas, hermanos. Eso no es de Dios. Cristo amó a las... Pero tampoco nos quedamos callados, iglesia, y hay un hilo muy delgado. La invitación aquí es ser columna y baluarte, sostén de la verdad. Esa verdad de Dios que producirá valores y principios del orden moral y ético en nuestra sociedad, como sucedió en el marco de la Reforma.
Esto va a hacer que personas que no sean creyentes conozcan a Dios y conozcan sus valores. Cuando te escuchen a ti, conocen a Dios. Porque la iglesia es embajadora del reino de Cristo. Y así Dios recibirá toda la gloria, dice 2 Corintios capítulo 5. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo van a glorificar al Padre si no ven las buenas obras y si no escuchan acerca de Jesucristo? No solo ser columna y baluarte de la verdad en este punto final de una nueva reforma para el siglo XXI, sino ser sal y luz del mundo. ¿Lo recuerdan? Ser sal y luz del mundo, sal del mundo, como lo pide Cristo, retornar a ese lugar que perdimos como reforma, iglesia. Mire, una anécdota histórica. Cuando el reformador Juan Calvino, Juan Calvino era uno de los teólogos de la reforma, a él lo llamaron en Ginebra y le dijeron: venga, pastorenos. Él no era pastor. Necesitamos un pastor. ¿Por qué? Porque Ginebra era católica, estalla la reforma, echan a los católicos literal, y la parroquia se queda sin misa. Entonces invitan a los reformadores y Juan Calvino dice: bueno, yo voy. Y Juan Calvino, ya no hay cura, ahora hay pastor. ¿Y sabe qué hace Juan Calvino? Ser sal y ser luz en la parroquia. Después de un tiempo, ¿sabe qué hizo la ciudad? Lo echaron. Le dijeron: no, Juan Calvino, no vayas, hermano, usted es mucha sal y mucha luz. Y volvieron a invitar al magisterio dominante. Esto es político, religioso, histórico. ¿Y sabe qué volvieron a hacer después? Lo volvieron a llamar y le pidieron disculpas. ¿Por qué? Porque la ciudad se depravó. Por favor, discúlpenos y vuelva a ser el pastor. ¿Sabe por qué? Porque Juan Calvino ponía disciplina eclesial a la gente. Usted está en adulterio, disciplina eclesial, hermano. Usted está hurtando, disciplina eclesial. Entonces la gente se cansó y dijo: no, volvamos a lo anterior, era mejor con el curita. Empezando porque el curita era más pervertido que la ciudad. Pero la ciudad entendió, a la luz de los acontecimientos socioculturales, que era necesario, no Juan Calvino, la Biblia, la sola escritura predicada por personas idóneas para ello. Con esto somos sal del mundo, ¿sabe? Y finalmente, hermanos, ser sal del mundo como lo pide Cristo, recuperando nuestro puesto en la sociedad como cristianos, promoviendo amor, paz, unidad, verdad, honestidad, pureza sexual. Ser quienes nos resistimos a ver la sociedad pudrirse, eso es la reforma. Yo me resisto a ver la sociedad pudrirse literalmente en términos morales, en términos éticos. Hay una agenda globalista, hermanos, que invierte millones de dólares en la educación, en la política, para vender una agenda, hermanos, que en términos morales va en contravía a la voluntad de Dios. Como iglesia no nos podemos dormir. La invitación hoy es hacer reforma. ¿En qué sentido, hermanos? Desde el amor, desde el respeto, del saberle hablar a la gente con respeto y con gracia, pero hablar, hermanos, resistir, desde nuestras casas con nuestros hijos, desde nuestras relaciones sociales. Si yo sé que mi mejor amigo hurta, pero es mi mejor amigo, pues si es tu mejor amigo, dile que no hurte. Viejo, eso no está bien. Parce, lo bien no está, eso no está bien. Ya usted verá si lo sigue haciendo o no, pero yo no lo acompaño. Porque tú y yo somos distintos. Pero entonces no me digo nada, yo me quedo callado y sí, como juegan los niños y somos felices. No, hermano, ¿dónde está la reforma? Hermano en Cristo,
Y no solo ser sal del mundo, predicando la ley moral, sino ser luz del mundo, hermanos. Finalmente, esa es la conclusión, ¿sabe? Predicar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? ¿Cuál Evangelio predicamos, hermano? Pues arrepentidos y reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Aquí está. Les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a algunas personas. Wow. Arrepentidos y reconciliados con Dios por medio de su Hijo Cristo. Déjenlo todo y sigan al Señor, que es nuestro Salvador. La reforma del siglo XXI deberá apelar a volver al Evangelio, hermanos. El que se refundió entre otros evangelios. Y es que no hay otros evangelios. Lo que pasa es que algunos lo han pervertido. Es la palabra de Dios, es la sabiduría divina, es la locura de Dios, es su evangelio. Arrepentidos, dejadlo todo y seguir a Cristo. Si Él es tu mejor amigo, si ella es tu mejor amiga, dile, arrepentidos. ¿De qué? Del pecado. ¿Qué es pecado? Lo que desagrada a Dios. ¿Qué le desagrada a Dios? Feliz cumpleaños, te regalo la Biblia. O ven a la iglesia. Yo pensé, pues como todo el mundo lo hace, está de moda, es inclusión. Hermano, mire, puede estar de moda, pero sospeche de ello, es la Mark Twain, ¿no? Premio Nobel de literatura. Sospeche de donde van las masas. Ay no, tú me caes mal, ya no eres mi mejor amigo. Pero tú sí. No es de aquí para allá, es de allá para acá. Pero ser mejor amigo, ser mejor hermano, ser mejor familia, no es quedarse callado, iglesia. Ser mejor ciudadano. Voy a ir a votar, pastor. Hermano, por ahí no es el cambio no es por ahí. Con esto no lo estoy desincentivando a la democracia, hágalo, pero ese no va a ser el cambio. Es cambiar un depravado total por otro depravado total. Pero es que él es la... Ay, hermano, yo tengo 36 años y no he visto cambiar nada. Nadie va a cambiar nada. Y si revisamos los avances de la historia, no es por ahí el cambio está en la iglesia, hermano. El cambio está en Cristo Jesús. Cuando la iglesia influencia a los candidatos, ¿sabe? Y que los que están en el poder o aspiran al poder digan, revisen sus Biblias y digan, no hurtarás. Y yo no voy a hurtar, hermano. Gracias por enseñarme esto, lo dice la palabra, lo dice el Señor, y no hurtan. Ahí está el cambio cuando la iglesia sale y es luz. De lo contrario vamos a perder dinero y vamos a perder tiempo en términos democráticos y electorales. Es un ejercicio que se hace, que se tiene que hacer, pero la iglesia tiene que cumplir su labor. Tiene que cumplir la labor. Hoy no es 31 de octubre, pero conmemorando hoy el 31 de octubre, pero ya en el 2023, desde la humilde y modesta iglesia local Santa Gracia, deseamos en el marco de esta conmemoración de 506 años de Reforma, extender una proclama para los cristianos de Latinoamérica. Esta proclama es la siguiente: volvamos a la Reforma. Aprendamos de nuestros hermanos su celo, su pasión, su entrega sacrificial por Cristo. Luchemos por colocar la Biblia en el lugar que le corresponde. Seamos columna y baluarte de la verdad. Seamos sal y luz para la gloria y honra de Cristo, hermanos. Quiero terminar con las palabras de Martín Lutero delante de la dieta de Worms. Es decir, delante del hombre más poderoso del planeta en ese momento, Carlos V. A Martín Lutero lo llaman y no lo dejan hablar, le dicen dos cosas. ¿Esos libros que están ahí son suyos? Responda sí o no. Delante de Carlos V, el hombre más poderoso del Imperio Romano, y delante de las autoridades religiosas. Martín Lutero responde sí. Segunda pregunta y terminamos. No hable, no diga nada. Se retracta de eso. Martín Lutero se queda callado y dice, tengo que pensarlo.
Denme tiempo para responder esta pregunta. Carlos V le dice: le doy 24 horas. Después de 24 horas, le pregunta: ¿esos libros que están ahí son suyos? Sí. ¿Se retracta de eso? Y él responde lo siguiente: a menos de que se me convenza con las sagradas escrituras y la mera razón, pues no acepto la autoridad de papas, políticos o concilios, porque estos se han contradicho entre sí históricamente. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, y no puedo y no quiero retractarme de nada, pues ir en contra de la Biblia y en contra de la conciencia ni es justo ni es seguro que Dios me ayude. Y Dios lo ayudó, porque le iban a matar. Salió de allá y tradujo la Biblia al alemán, hermanos, ayudado por cristianos que lo escondieron y lo financiaron, mientras el Papa lo buscaba para despedazarlo, de verdad, por pedacitos con la Inquisición. Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie.